Le escribo. Hola, ¿me escuchan por aquí? Sí, Sí, profe, profe, sí ahora se sí. escucha bien. Creo que Excelente. me tocó conseguirme otro equipo, pero aquí ya le solucioné el inconveniente y no me pasa para atrás. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe, ahí está. Excelente. Ok, lo que pasa es que esto sí la cámara está más vacía, pero no importa. Ojo a lo siguiente, entonces nosotros estábamos hablando, fundamentalmente estábamos tratando lo que tenía que ver con el registro mercantil hace 15 días. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Así señor. un poco. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué dijimos del registro mercantil? ¿Cuántas características? O que uno que me ponga ahí en el contexto en lo último. Cuatro, profe. Las capitulaciones, la interdirección pronunciada, las Ujú, autorizaciones ujú, y los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley. ujú. Y dejamos algo que dice: el registro mercantil se llevará Con con sujeción. sujeción a las siguientes reglas sin prejuicio de las especiales que establecerá la ley o decretos reglamentarios. Y dejamos 2 puntos. Sí, señor. Y primero, Entonces empecemos con la primera. Los actos, contratos y documentos serán inscritos en la Cámara de Comercio Serán inscritos en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde fueron celebrados. Cámara de Comercio, profe. Con jurisdicción en el lugar donde fueron celebrados. ¿Listo? ¿Eso qué está diciendo? Pues básicamente que si yo hice, digamos, esos actos los hice en Bogotá, pues tienen que ser registrados en la Cámara de Bogotá, no en la de Cúcuta, ¿correcto? ¿Sí estamos claros ahí? sí, señor. Punto y coma. Si hubieren de realizarse fuera de dicha jurisdicción, coma, se inscribirán también en la Cámara de Comercio correspondiente al lugar de su ejecución o cumplimiento. Entonces, sí, lo firmamos en Bogotá, pero sí hay que realizarlos en Cúcuta. Entonces, hay que registrarlo en Bogotá y además en Cúcuta. ¿Estamos claros? Porque ya fue donde se van a realizar el trabajo, se va a realizar ese acto. ¿Listo? Profe, qué pena. Señora. Antes de los actos, contratos y documentos, ¿habías dictado algo aparte? ¿No? No, es desde ahí. Sí, señora. Habíamos dejado era un título. Sí, profe. ¿Correcto? Antes, nada. Gracias, profe. Lo que pasa es que el otro texto se estaba apagando. Así no puedo ingresar. Pero bueno, vamos a apagar esta vaina. Muy bien. ¿Estamos claros? Entonces ya saben, ¿no? Si yo estoy diciendo, cerrando el contrato en Bogotá, pero voy a realizar, a ejecutar el acto en Cúcuta, entonces debo radicarlo en las dos partes, tanto en Bogotá, porque fue donde hicimos la negociación, y como en Cúcuta, que es donde lo voy a realizar, ¿correcto?
Ok, profe. Muy bien, entonces decimos que, segundo, la matrícula de los comerciantes y las inscripciones. Comerciantes, ¿y qué, profe? Y las inscripciones no previstas en el ordinal anterior. Un cupo de 2.200.000. Uy, toda esa plata para mí sola. Coma, Las inscripciones no previstas en el ordinal anterior, en el primero, ¿cierto? Coma, se harán en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio de la persona interesada o afectada con ellos. ¿Listo? Tercero. La inscripción debe hacerse en libros separados, coma, según la materia, coma, Perdón, profe, la inscripción debe hacerse en libros. en forma de extracto que dé razón, en forma de extracto que dé razón a lo sustancial del acto. Profe, qué pena, es que como que se cortó un poquito y quedamos en libros separados. En libros separados, coma, según la materia, coma, ¿hasta ahí vamos? Sí, señor. ¿Listo? En forma de extracto que dé razón a lo sustancial del acto. Que dé razón a lo sustancial del acto, coma, documento o hecho que se inscriba. Y ahí hay que hacer una aclaración, ¿no? Colocamos coma, salvo que la ley o los interesados, salvo que la ley o los interesados exijan. La inserción del acto completo. ¿Listo? Entonces, sí, en forma de extracto, ¿qué es? Pues podríamos decir entonces en forma resumida, ¿listo? Pero si lo que queremos es que esté todo el texto, si alguno de los implicados o los afectados quieren que esté todo, habrá que hacer todo el texto completo, ¿cierto? Muy bien. Y miramos el cuarto. Venga, pero esta vaina está fallando, pero como todo. Cuarto, profe. ¿Cómo? El cuarto, ¿me escucharon? Sí, señor. La inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, coma. La inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, coma. Si la ley no fija un término específico, si la ley no fija un término especial para ello.
punto y coma, puede ser. Pero los actos y documentos, sujetos a registro, ¿Sujetos a qué, profe? Perdón. a registro, sujetos a registros, no procederán, más bien, no producirán efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha de inscripción. ¿Listo? Entonces recuerde, por ejemplo, que dice, pues, usted lo puede escribir en cualquier momento, ¿correcto? Pero si la ley exige, da un tiempo perentorio para que se hagan esas inscripciones, ¿cierto? Durante ese tiempo, pues, debo hacerlo durante ese tiempo. ¿Está claro? Es, por ejemplo, a ver, les menciono, cuando yo estoy creando una empresa, o yo creo en la empresa, ¿cierto? Me dicen que yo debo inscribirme o matricularme en el registro mercantil, ¿correcto? Y cuando yo me matriculo en el registro mercantil, pues obviamente ya me están pidiendo también que necesito el RUT, ¿correcto? Entonces, últimamente, ¿qué se está haciendo? Pues básicamente que le dan a uno un pre-RUT para que vaya adelantando las vueltas y le pueda sacar la cuenta y todo ese tipo de cosas que nos piden. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo la norma dice, mire, usted debe inscribirse, ¿cierto? En el registro único tributario o en el registro de identificación tributaria, por ejemplo, en el caso de aquí de nosotros los que estamos en Bogotá, que es Bogotá Distrito Capital, el que queda allá en el centro administrativo distrital, ¿cierto? Dice que lo debo hacer durante los 2 meses siguientes a la constitución de la empresa. No me dice que a los 2 meses, me dice durante los 2 meses, o sea, que creo mi empresa y lo puedo hacer al día siguiente, a los 2 días siguientes, a la semana, o como siempre hacemos, ¿hasta cuándo? El último día. Hasta el otro año. Hasta que se Hasta el terminen último los dos día, meses, sí. ¿sí o no? Como cosa rara. Por eso es que ustedes de pronto, o uno casi siempre ven los bancos, en la DIAN, o todo donde haya que presentar alguna obligación, ¿cierto? O cumplir con alguna obligación, ve que casi siempre hay unas filas inmensas, ¿cierto? El último día, porque todo lo dejamos para esa fecha. ¿Estamos claros? Pero cuando pagan la nómina, sí hay las filas del Ah, no, primer eso sí día. son los primeros, ¿sí o no? Cambio, para recibir la nómina sí tenemos que ser los primeros. Toca. Y Toca, ese sí toca, es porque si no, puntual, no hay pero que, para retirarla. de pronto no alcanza para mí, ¿sí o no? Obvio, profe. ¿Estamos ahí? Listo, profe. Muy bien, entonces decimos punto aparte, ya, todo esto. Toda inscripción se probará con un certificado expedido ¿Se probará con qué, profe? con un certificado expedido por la respectiva Cámara de Comercio o mediante inspección judicial, realizada o practicada en el registro mercantil. Inspección judicial. Practicada en el registro mercantil. ¿Listo? Punto aparte. Escuchen esto y si quieres subrayen, ¿cierto? La solicitud de matrícula
debe ser presentada dentro del mes siguiente a la fecha en que la persona natural empezó a ejercer el comercio o a la fecha en que la sucursal o establecimiento de comercio fue abierto De comercio. fue abierto al público. Profe, se te escucha súper lejos. ¿Cuál es el audio? Miramos a ver cómo arreglamos que ya tiene con él. No se van a salir. ¿Listo? No perfecto, pero sí, más o menos. Ok. Entonces sigo. Tratándose de sociedades. ¿Sí me escuchan bien? Profe, Punto seguido. establecimiento de comercio. Punto aparte. Establecimiento de comercio fue abierto. Entonces, dentro del mes siguiente. ¿Listo? Punto aparte. Tratándose de sociedades, la petición de matrícula se formulará ¿Tratándose de qué, profe? de sociedades. Tratándose de sociedades, la petición de matrícula se formulará por el representante legal. ¿Se está escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura pública de constitución Escritura. pública de constitución o la del permiso de funcionamiento. ¿Listo? ¿La del permiso de? De permiso de función o la del permiso de funcionamiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces decimos un titulito que diga la petición de matrícula indicará. La petición de la matrícula indicará. Primero, nombre del comerciante, coma. Documento de identidad,
coma, nacionalidad, coma. Qué pena, profe, me quedé un poquito. Nombre del comerciante. ¿Cómo? ¿Qué es el nombre del comerciante? Nombre del comerciante, coma, documento de identidad, obviamente pues del comerciante, ¿no? Coma, nacionalidad, coma, actividad o negocios a que se dedique, domicilio y dirección, coma, lugar o lugares donde se desarrollen sus negocios, lugar o lugares donde se desarrollen sus negocios de manera permanente, coma, ¿De manera que, profe? Qué pena. de manera permanente. Lugar o los lugares donde desarrollen sus negocios de manera permanente, coma. Gracias. Su patrimonio líquido, ¿Su qué, profe? su patrimonio líquido, coma, detalle de los bienes raíces que posea, coma, el monto de las inversiones, en la actividad mercantil, coma, el nombre de la persona autorizada para administrar y sus facultades. Repito, el nombre de la persona autorizada para administrar los negocios y sus facultades, coma, entidades de crédito con las que haya celebrado operaciones, obviamente si las tiene, ¿no? Con las que haya celebrado operaciones y referencias de ¿Haya dos celebrado qué, profe? Perdón. operaciones, o contratos o ventas, lo que sea, ¿no? Con las que hubiera Operaciones. celebrado operaciones y referencias de dos comerciantes inscritos. Profe, y en ese caso únicamente aplican las entidades ¿Listo? de crédito. Entonces, todos esos, digamos, eso es lo que debe incluir básicamente dentro de ese formulario. Ahora, ojo a lo siguiente. Allá nos decía, ¿cierto? Nombre de la persona autorizada para administrar los negocios y sus facultades. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo de pronto estoy creando mi negocio, ¿cierto? Y yo mismo lo voy a administrar, pues debo colocar que hay yo soy el gerente, ¿cierto? Pero también, si de pronto la que lo va a administrar es Jimena, pues yo colocaré que dentro del negocio la representante legal o el gerente, ¿cierto? Que va a ser Jimena, ¿cierto? Y que tiene las facultades, ¿cierto? Entonces usted le coloca ahí todas las facultades que ella puede desempeñar. Escúcheme lo siguiente que a veces hay que hacerlo, ¿no? Cuando uno le da la representación legal a un tercero, que no es ninguno de los dueños, ¿cierto? Sino que es una persona de afuera, porque digamos, para buscar el mejor desenvolvimiento o desarrollo del negocio, convenimos en que nosotros los dueños no hacemos sino estorbo. ¿Puede pasar o no? Sí. Claro, porque todos queremos opinar, todos queremos tener la razón,
Entonces llegamos a un consenso en que como el negocio es tan bueno, entonces contratemos un gerente o un, ¿cierto? Para que nos represente y que él sea el que, el que dirija o, digamos, la empresa como tal. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, también uno tiene que tener claro, limitarle, por ejemplo, perdón, las facultades de negociación, porque recuerde que cuando el representante legal me está representando una compañía, ¿cierto? Pues esas facultades que le demos nosotros es las que hace que tengamos que responder en un momento determinado por algún error que se cometa, porque puede pasar o no. ¿Listo? Listo, profe. Generalmente uno incluye una cláusula que diga, por ejemplo, las facultades del señor Humberto Castillo, por decir algo, gerente de la compañía, están limitadas para firmar contratos hasta, de pronto, 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? O simplemente me dicen que no hay ninguna restricción. O sea que yo puedo hacer, si de pronto fueron 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues yo lo firmé el contrato, pero ahí yo no tenía restricción. Cuando me colocan la restricción de que hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues yo tengo que multiplicar ese valor, ¿cierto? El valor por el valor que esté, digamos, el salario mínimo en el momento, y hasta ahí yo podré, digamos, comprometer a la compañía. Si yo me paso de ahí, y no es por exagerar, un peso, ¿cierto? Y de pronto el negocio fracasa, quiere decir que yo me extralimité en las toma de decisiones, ¿cierto? El haber comprometido a la compañía en ese contrato, que de pronto es lo que ustedes escuchan por ahí muchas veces como cosas como de Brecht y todas esas cosas por ahí raras, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Listo? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por eso es que dice, mire, pero aquí está firmando el representante legal, sí, tráigame un certificado de constitución y gerencia, ¿cierto? Es donde está todo. Y con una vigencia máxima, mínimo de 30 días, ¿cierto? Le dicen a usted que no tenga, que no esté vencido, ¿cierto? En otras palabras, pero si ustedes le dicen que tiene que Profe, ser disculpa, es que reciente, no se te escucha porque Marisol tiene el audio activo, escuchan son gritos. Marisol, espere, la quitamos de ahí, ya. Ahora sí me escucha mejor. Sí, profe, ya. Sí, Entonces les señor. decía que básicamente lo que tiene que ver con eso, ¿cierto? Es que si yo en un momento determinado, ¿cierto? Estoy limitado en mis facultades, pues no puedo comprometer a la compañía extralimitándome de esas facultades, porque en un momento dado también, ¿qué tendría que hacer? Responder, ¿cierto? Con mis, digamos, con mi patrimonio, de pronto por el error en que incurrimos, ¿listo? Sí, señor. Ok, profe. Muy bien, entonces pongámosle ahí 2 puntos, punto aparte, perdón. Segundo, tratándose de un establecimiento de comercio, ya hablamos de la persona natural, ahora vamos del comerciante, más bien, tratándose ahora del establecimiento de comercio, tratándose de un establecimiento de comercio, coma, su denominación, coma, dirección y actividad principal a la que se dedique, Tratándose de un establecimiento, de comercio, coma, su denominación, coma, dirección y actividad principal a la que se dedique, punto y coma. Nombre y dirección del propietario. ¿Listo? ¿cómo, profe? Nombre y dirección del propietario. Coma. Si el local que ocupa es propio o ajeno. ¿Me repite, profe? Si el local es coma, ¿cierto? Si el local, ¿cierto? Donde va a funcionar ese establecimiento es propio o es ajeno. ¿Correcto?
Punto seguido. Se presume como propietario del establecimiento quien así aparezca en el registro. Así aparezca, profe. Quien así aparezca en el registro. Ojo a lo siguiente. Nosotros de pronto hemos estado como siempre como un poquito lejos de la realidad cuando pensamos que con la escritura pública, ¿cierto? Yo puedo demostrar la previa propiedad o que ser el único dueño de un bien porque yo aparezco en la escritura, ¿correcto? Pero si el registro allá en la superintendencia no está actualizado y de pronto que esté mi primo, se presume que el dueño de ese predio, de esa casa o de ese edificio o lo que sea, es mi primo, no soy yo, independientemente que yo tenga las escrituras. ¿Está claro? Sí, señor. Por eso es que uno tiene que hacer de una vez, si yo vendo una casa o compro una casa, tengo que pedir de una vez también la transferencia del dominio para que quede allá, ¿cierto? En ese certificado de la Superintendencia de Notariado y Registro. El solo hecho de yo tener la escritura no significa que yo sea el dueño, me la pueda haber encontrado o no. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces pongamos punto aparte para cerrar este capitulito ahí que dice, la matrícula se renovará anualmente, la matrícula ya en ese registro mercantil, ¿cierto? Se matriculará anualmente, coma. Profe, ¿ese es el tercero? No, eso ya es una nota general. Sí, póngale punto aparte, ¿cierto? La matrícula se renovará anualmente. ¿Cuál matrícula? Pues la del establecimiento o la del comerciante, ¿correcto? Dentro de los 3 primeros meses de cada año. Repito, la matrícula se renovará anualmente, coma, dentro de los 3 primeros meses de cada año. Punto seguido. El inscrito debe informar a la correspondiente Cámara de Comercio la pérdida de su calidad de comerciante, coma, lo mismo que cualquier cambio de domicilio De su calidad. de comerciante, coma, lo mismo que cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones referentes a su actividad comercial y mutaciones o cambios, como lo quieran colocar, ¿cierto? Mutaciones o cambios referentes a su actividad comercial, coma, con el fin de tomar nota de ello en el registro correspondiente. Punto seguido. Lo mismo debe hacerse. Profe, qué pena de yo qué, ¿Cómo? lo anterior que dictó, lo último.
Ah, yo le decía, y demás mutaciones referentes a la actividad comercial a fin de que se tome nota de ello en el registro correspondiente. ¿Correcto? Sí. Punto seguido. Lo mismo debe hacerse respecto de las sucursales, coma, establecimientos de comercio y demás actos y documentos sujetos a registro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por favor, coloquemos un titulito que diga ahí para tomar esas 3, 4 cositas. Sí, puede ser. El registro, como algo que sea, registro de escrituras de constitución de sociedades mercantiles. Registro de escrituras de constitución de sociedades mercantiles, coma, de sus adiciones. ¿No me repite el título? Registro de escrituras de constitución. Registro de escrituras de constitución de sociedades mercantiles, coma, de sus adiciones y reformas. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Entonces, dejemos ahí a ver si no se me vuelve a caer este nota y entonces entramos por el siguiente link. Por favor, actívenme las camaritas ahí para que me vean de lado. Muy bien, espera a ver si de pronto me funciona esta cámara que también está como... No, esto pareció por allá, quién sabe qué cosa, pero menos de... Bueno, no importa. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, es importante, pues, sí, en la siguiente clase, pues, miraremos entonces lo que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Para lo que es esas escrituras de constitución. Porque recuerde que en una escritura de constitución de pronto uno de los socios se me va, ¿sí o no? Creamos la empresa, uno de los socios vendió o de pronto dijo que no, que ya no quería seguir con esto, que me vendía o que se retiraba. Entonces que traía al hermano, que le vendía al hermano, lo que sea. Entonces es lo que vamos a mirar. Esos serían los cambios que podrían surgir en un momento determinado en esa escritura de constitución o en ese registro mercantil. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por favor, cerramos aquí y nos vamos para el siguiente link. ¿Ok? Listo, profe, nosotros ya Ok, no... profe, gracias. Bueno, Chao, profe, muchas gracias. los otros, los que no, pues entonces nos hablamos en 8 días y yo nos la permite. ¿Listo? Listo, Vale, profe, hasta profe. luego a todos. Bueno, Hasta luego. excelente fin de semana para todos los que se van. Chao. Gracias, profe, igual. Mucho gusto.